Y es un honor para nosotros recibir en Un Mundo Alucinante al escritor, crítico y curador de arte Ticio Escobar, presentándonos este libro que vemos en pantalla. La siguiente pregunta, breve ensayos curatoriales. ¿Cómo le va, don Ticio? Muy bien, muchísimas gracias por recibirme, por invitarme, por estar interesados en este libro. Un gusto realmente tenerle aquí. Para nosotros es un placer poder hablar de esta labor suya, del curador, también el crítico de arte, y queríamos saber un poquito cómo nace la necesidad de transmitir este conocimiento y toda esta trayectoria que tiene usted en esta labor tan importante. Bueno, la verdad que fue una idea de la Universidad de Rosario. Me dieron un doctorado honoris causa y ahí en ese contexto surgió la idea de ellos de hacer un libro sobre curadurías que estuviera ilustrado con casos específicos. Entonces, a mí lo que me interesó es a lo largo de lo que va de este siglo por lo menos, ir desarrollando tesis o hipótesis curatoriales que dieran cuenta de un pensamiento, ¿verdad? A veces los textos curatoriales son cortos, se ponen en la sala, se explica más o menos qué es lo que se busca, qué es lo que se quiere, cuál es el concepto y ya está. Pero en algunos casos hay ensayos, ¿verdad? Hay trabajos, y en este caso a ellos les interesa, y a mí también me pareció bueno poder reunir una serie de textos. Y yo edité, o sea, fui seleccionando los textos con la idea de que dieran cuenta de un proceso de pensamiento. Es decir, de pronto me decían ellos, ¿qué le parece si podemos reunir como para que ahí esté en parte reflejado cuáles son sus pensamientos generales, o sobre que dice una cuenta de su discurso sobre su pensamiento sobre el arte, ¿no? Entonces me interesó. Eran muchas curadurías, entonces decidimos hacer como en dos partes, ¿no? Unas las que fuesen hechas en el extranjero, que a veces requieren los textos más largos porque son bienales y son museos, y otros los hechos acá que serían presentados posteriormente, ¿verdad? Entonces no son todos, sino solamente aquellos que tienen un concepto, vamos a decir, y que están hechos afuera. Exacto. En este caso, ¿de qué bienales hablamos? ¿Qué eventos también? Porque son también bienales, ¿no? Sí, de entrada aclaro que son dos ediciones del mismo libro. Sí. Una se hizo en Rosario, la que está a la izquierda, y otra es la que se hizo acá en Paraguay casi simultáneamente, ¿verdad? Entonces, para llegar a mayor cantidad de público. Y las bienales son bastantes, son varias bienales de Curitiba, de Porto Alegre, de Venecia, la Bienal de la Trienal de Chile, bienales de Cuenca, son distintas bienales, y también museos como el Museo de Artes Visuales de Santiago de Chile, el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, y no recuerdo qué otro, pero son varios museos también. Exacto. Sí. El libro, me imagino, también tiene esa intención de dar a conocer al público que de repente no anda mucho en el mundo del arte, cuál es la labor del curador y cuál es el trabajo que realiza dentro de una muestra de arte. Es cierto, sí. Sí. Incluso la presentación del libro se dedica un poco a eso, a discutir, explicitar y ver qué es un curador, ¿verdad? Pues generalmente hay dos traducciones. En España dicen comisario. Acá el comisario tiene un poco otras connotaciones, pero en general en América Latina se toma curador porque venía el curator en inglés y se traduce como curador, lo que a veces confunde un poco las cosas, ¿no? Porque curador viene de curar y en español tiene otro sentido eso, ¿verdad? Sí. Podría ser uno de los sentidos, pero no es. Y básicamente el trabajo del curador es imaginar un proyecto de exposición, una idea. No es tanto decir, por ejemplo, las obras de fulano, sino una cuestión, por ejemplo, el tema de lo extranjero, el tema de las migraciones, el tema indígena, o el tema de la contemporaneidad del arte, o el tema, una cuestión, un tema, y digo cuestión porque más bien está planteado sí, casi problemáticamente. Claro. Y entonces, en función de esa cuestión, se invitan artistas o se selecciona obras de artistas para hilvanar en torno a esa cuestión. O sea, no se elige quizá
la mejor obra del artista siempre, ¿verdad? Sino aquella cuestión que tiene que ver con el problema que estamos tratando. Es como si fuese una mesa redonda y bueno, y cada cual da su punto de vista o su ponencia sobre, pero tratando de que engrane en relación al tema que se plantea. A veces hay curadurías, muy raras veces, de un solo artista, y en este caso también se plantea una cuestión, una o dos cuestiones, y cómo sigue la obra del artista esa cuestión. O sea que no hay una cuestión de juez de decir esto es bueno o esto es malo, sino esto ilustra ese problema que queremos tratar, más o menos. Y también me imagino una interpretación de todo el conjunto de obras y una, como dan estos libros, ¿verdad? Ensayos con respecto a lo que está mostrando y lo que el pensamiento de esos artistas. Exactamente. Eso, primero plantear un problema, una cuestión, y luego ver cómo cada obra discute con esa cuestión, se adapta, problematiza, ilustra esa cuestión, y cómo obras muy diferentes dialogan entre sí, ¿verdad? Porque por eso la expografía, o sea, cómo se exponen las obras en el espacio, es también fundamental porque crea las condiciones del diálogo o la pelea entre las obras, claro. Y eso hace que haya como un sentido de coloquial, de coloquio, claro, entre las distintas obras. También depende de esa forma en la que se exponen, el sentimiento, la sensación que le va a generar al que exactamente, acude. Exactamente. Pues no es lo mismo, por ejemplo, poner una obra, pongamos extremo, roja al lado de una verde, que ya crea de por sí una cierta colisión, sí, o un encuentro, ¿verdad? En el doble sentido que tiene el término encuentro en español, como coincidencia o como choque, ¿verdad? O las dos cosas quizás, que ir poniendo como, no quiero usar para gamas porque quizás sonaría un poco decorativo, claro, pero es así también, se van buscando la estética de la exposición y los colores, cómo se ubican, cómo se ponen, cambia mucho la obra, ¿no? Exacto. También entiendo que los autores que eligió para estos ensayos son autores que no están tanto en el ruido del arte, que son un poco más desconocidos, por así decirlo. Sí. Jorge Glusberg, que era un gran crítico argentino, un movilizador fuerte de la escena, fue director del Museo Nacional de Bellas Artes, y uno de los primeros que comenzaba a trabajar la curaduría con un sentido contemporáneo como tiene ahora. Decía un poco juguetonamente, para hacer una buena hamburguesa tenés que ponerle un poco de carne de vaca sagrada. O sea, siempre se busca algunos referentes, no tanto por snobismo o por, qué sé yo, fetichización de los nombres, pero también marcan como un cierto peso, ¿verdad? Entonces yo trato de que existan nombres que también son un reconocimiento. Yo generalmente trabajo con artistas latinoamericanos siempre. Pero si a mí me invitan a una curaduría, saben de que va a haber un latinoamericano o latinoamericana a quien yo estoy rindiendo como una especie de homenaje, como León Ferrari o como Yuyo Noé de la Argentina o Ditbor de Chile, algunos nombres así potentes. Y también gente joven, emergente, y siempre, casi siempre, indígenas o artistas populares a un mismo nivel. No la salita aparte, un poco etnográfica del artista indígena, sino cómo se pelea un poco el arte indígena o cómo se alía con formas contemporáneas. Entonces, trato de ver también la diversidad, no solamente la diversidad de género, que por cierto considero, sino también la que tiene que ver con franjas etarias, reconocimiento, no solamente por una cuestión de politically correct, sino porque eso, la diversidad enriquece ese discurso, pues si no es muy homogéneo. Claro. Y lo interesante que en el arte es que siempre haya conflicto. Exacto. Sí. También hay política dentro de eso, ¿verdad? O sea, yo creo que eso es lo político en el arte, que vaya viendo como posibilidades de mover ese tema, ¿verdad? Y no adaptarse al pensamiento instituido, vamos a decir así, sino que crear puntos de duda. Por eso se llama la siguiente pregunta, porque está sugiriendo o explicitando de que una cuestión no es respondida
por el arte de forma definitiva, sino que la más rica es aquella que levanta otra pregunta. Exacto. O sea, hace rodar la cuestión, no satisface la cuestión, sino que plantea un poco insidiosamente para que eso siga moviéndose. Por eso se llama, remite a, bueno, está bien, te respondo en parte, pero esto abre a otra pregunta. Y hasta ahí llegamos por ahora. Pero también, como decía usted, hay un proyecto para hacerlo también de exposiciones nacionales, ¿no? No, por supuesto. La gran mayoría de curadurías que yo hago son acá en Paraguay, y muchas en el Museo del Barro. De hecho, yo hago las curadurías del Museo del Barro, así como la expografía hace Osvaldo Salerno, es casi mi trabajo permanente. Exacto. Me voy a hacer rico con eso, pero es lo que nos apasiona, ¿verdad? Claro, es la riqueza espiritual que le da a uno, ¿verdad? Y bueno, o sea, tengo demasiadas. Y eso estoy haciendo paralelamente en un nuevo libro que va a salir, en junio del año que viene, y va a salir en formato digital, básicamente. De modo que sea online, abierto a todo el mundo, porque me di cuenta que ciertos libros míos, en general, funciona mucho mejor para las universidades, la gente puede bajar libremente, que es lo que a mí me interesa, difundir el pensamiento, participar de debates internacionales, latinoamericanos o nacionales sobre determinados temas, y la mejor manera de llegar a las universidades es lanzándolos libremente a que bajen ese libro, ¿no? Exacto, esa difusión del pensamiento que es finalmente la labor que tiene. Sí. Hace poco Claxo de Buenos Aires hizo una recopilación de casi 800 páginas de selección de mi pensamiento a lo largo de 40 años. Y operó de esa manera. Abrió libremente y eso circuló más que todos mis libros juntos. Porque todo el mundo podía, porque desde acá o desde la Argentina, generalmente mis libros se editan acá, en la Argentina, en Chile, en España también, pero no tienen la circulación que no cruzan el continente. Lo de España casi no llega acá, o si llega muy caro o sobre pedido vía Amazon. Entonces es mucho más fácil, como yo no gano prácticamente con los libros, entonces me da mucho mejor de que circulen abiertamente. Exacto. Le queríamos consultar también, don Ticio, ¿dónde puede adquirir la gente estos libros, estos ejemplares, para poder también llegar a este conocimiento que se está transmitiendo? Bueno, es un tema también, ¿no? Originariamente el libro se editó en Rosario, entonces en la Argentina circulaba. No digo que no llegara acá, pero es complicado. Entonces justamente por eso el Museo del Barro hizo una edición que fue así facilitada con mucha generosidad por la Universidad de Rosario, porque nos permitió nos regalaron la edición, solamente cambiamos la portada, y entonces se consigue también en el Museo del Barro, pero como su presentación es reciente, ahora se acaban de comenzar en librería, por ahora tienen Casiopea, posiblemente enseguida lleguemos a hacer libro, a otras librerías, en fin, para que comience a circular. Así es, la gente va a tener la posibilidad también de leer. Claro que sí. La siguiente pregunta. Le agradecemos muchísimo, don Ticio, un placer realmente tenerla aquí y poder conocer un poco más acerca del mundo del arte. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Era Ticio Escobar, escritor, crítico y curador de arte, que nos vino a hablar de la siguiente pregunta, breves ensayos curatorios.